Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente, originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Yo soy William Vianney Solano, defensor de derechos humanos, periodista de la red independiente De Cerca. Y en esta oportunidad me es grato presentarles al doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, político colombiano, fue representante de la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo. Es un prestigioso y reconocido defensor de derechos humanos. A él le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por estar con De Cerca. Muchas gracias, William, por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de cerca y gracias por estar acá también para hablar de todos estos temas del país. Pues rápidamente empecemos con preguntarle, usted ha asumido más de 200 acciones legales como parte civil en representación de víctimas o familiares dentro de procesos adelantados por fiscales y jueces buscando el esclarecimiento de la verdad y la sanción penal de los responsables. ¿Cómo ha sido esa experiencia, doctor Alirio? Bueno, es una experiencia difícil, ¿no? Realmente este es un país que está caracterizado por la impunidad frente a graves crímenes, sobre todo cuando hablamos de crímenes de Estado, digamos, crímenes que se cometen en el ejercicio del poder. Y realmente muchos de los casos que hemos litigado por años en el colectivo de abogados tienen esa connotación de ser, digamos, delitos que se cometen por agentes estatales en el marco del ejercicio del poder y que obviamente hay bastantes riesgos, bastantes vicisitudes cuando se trabaja ese tipo de casos en un país como Colombia. Y justamente la actualidad colombiana, pues lo digo con mucho respeto, que vislumbra un panorama no muy alentador, por no decir desalentador, no dificulta precisamente todos estos procesos, doctora Lidia. Bueno, siempre ha sido así. Digamos que siempre hemos tenido escenarios de impunidad en los cuales nos toca ocuparnos de muchos temas, porque por un lado hay que cuidar los abogados, las abogadas, los que ejercemos la profesión en el marco de la defensa de los derechos humanos, pero a veces también hay que cuidar a las personas que nos dan poder, a los familiares de las víctimas, a veces a los testigos para que no sean asesinados e incluso en muchas ocasiones después de que se producen fallos en casos muy importantes, pueden haber persecución hacia los propios funcionarios judiciales, fiscales, jueces que han proferido, digamos, decisiones para que se haga justicia. Pero en general, hoy como ayer, la situación ha sido bastante compleja porque, insisto, se resisten de alguna manera a que se esclarezcan los graves crímenes. Sin embargo, nosotros reconocemos que el Poder Judicial, pues hay que avalarlo, hay que respetarlo, hay que acompañarlo, porque el Poder Judicial de alguna manera ha sido un contrapeso de poderes. Te doy un ejemplo. Uno se pregunta, por ejemplo, en el 2008 hicimos el primer informe y dijimos, en Colombia se cometen ejecuciones extrajudiciales, que los medios de comunicación le colocaron el eufemismo de falsos positivos. Y digo eufemismo porque ni son falsos ni son positivos, son verdaderos y son crímenes de Estado. Eran colombianos que la fuerza pública, el ejército, eh, asesinaba, los presentaba como guerrilleros cuando eran civiles asesinados fuera de combate, personas inocentes. Hoy hay más de 2.000 condenas contra militares por esos delitos. Y yo a veces me pregunto, bueno, a pesar de la impunidad que hay en Colombia, ¿en qué país del mundo se han proferido 2.000 condenas, casi todas colectivas,
contra miembros de la fuerza pública que han matado civiles, ¿no? Entonces, a pesar de que somos críticos del Poder Judicial, porque no se ha avanzado hacia los generales, que es lo que está tratando de hacer hoy la JEP, pues la verdad es que en todo caso el Poder Judicial ha reaccionado. Ahora, frente a la violencia contemporánea, los asesinatos, por ejemplo, del 9 de septiembre en Bogotá, yo estoy representando 3 víctimas en esos juicios ahorita, en esos casos, pues investigaciones por ahora, todavía no son juicios. Y bueno, uno nota que hay funcionarios de la Fiscalía que están realmente impulsando las investigaciones. Esta semana tuvimos 2 noches de reconstrucción de escena en uno de los casos. En otros casos ya se han dado también reconstrucciones de escena. Pienso que en todo caso, pues el Poder Judicial trata de moverse cuando quiere, cuando puede, cuando hay presión nacional, internacional. Aquí hemos tenido fenómenos como la parapolítica, por ejemplo, que eso es importante. La misma pregunta, ¿en qué país del mundo más de 60 congresistas han sido asesinados han sido, perdón, investigados y, y sancionados por vínculos con grupos armados ilegales, ¿no? Difícilmente encuentras un país donde los congresistas, pues claro, también la pregunta sería al contrario, ¿en qué país del mundo los congresistas se alían con mafiosos, paramilitares, matan opositores y se hacen al poder político? Es ¿No? parece satisfecho. Es en doble vía. Obviamente la pregunta puede ir en doble vía, pero lo que quiero decir es que la regla ha sido la impunidad. Más del 90% de los delitos contra la vida se encuentran en la impunidad. Se siguen asesinando líderes sociales, se siguen haciendo masacres, pero pues la justicia ha hecho algo, no ha hecho lo que tenía que hacer, por eso también se creó la JEP como una justicia especial, pero siempre ha sido un gran desafío no solamente llegar hacia los responsables directos, es decir, los ejecutores materiales, sino avanzar hacia quienes dan la orden, hacia quienes financian los crímenes, quienes determinan los crímenes, ¿no? Y creo que en eso, pues, el desafío todavía es mucho más grande. Aquí, por ejemplo, a raíz del asesinato de sindicalistas, en algún momento se crearon fiscales especializados que llamaban fiscales OIT, porque la Organización Internacional del Trabajo le exigió al Estado colombiano que tuviera fiscales especializados para ese tema. Y luego pasó un fenómeno, y es que los fiscales avanzaban los casos, luego se iban a los juzgados de Santa Marta, de Arauca, bueno, de cualquier departamento, y los procesos allí morían. Entonces hubo que crear jueces especializados de OIT para que los casos avanzaran también. Y a pesar de que se produjeron más de 700 condenas que nunca se habían dado por asesinatos de sindicalistas, lo cierto es que no fue contra quienes patrocinaron, promovieron, financiaron el asesinato de sindicalistas. Fue la mayoría contra sicarios. Incluso muchas de las condenas eran contra personas que no estaban capturadas o incluso algunas que ya habían sido asesinadas porque eran paramilitares o sicarios de otro tipo. Entonces, ha sido una larga lucha. Yo llevo 30 años ejerciendo mi profesión, tomé un receso para ir al Congreso, eh, pero realmente, y hoy estoy llevando solo casos contemporáneos, hoy solo llevo casos de asesinatos recientes, de masacres recientes, y claro, puedo seguir midiendo los niveles de impunidad que tiene el país y la dificultad que hay para esclarecer estos crímenes. Sus gafas no son de ver televisión, lo sé, ¿no? ¿Cuál es su óptica frente a la actualidad de Colombia? ¿Cómo marcha el país? ¿Cómo marcha Colombia? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, hemos tenido un retroceso profundo, ¿no? Porque digamos que durante el segundo gobierno de Santos y durante el gobierno de Santos, finales del primer gobierno, segundo gobierno, pues hubo la esperanza de la paz, de firmar los acuerdos de paz, de hacer la legislación para la paz. Y de alguna manera la situación, si bien no paró el asesinato de líderes o no paró la violencia, o no se arregló la situación de miseria, de pobreza, de exclusión que tiene el país, pues por lo menos hubo esperanza
de poder transitar a un escenario de posconflicto, de poder transitar a un escenario pues de mayor respeto a los derechos humanos y de generar una transición. Por supuesto, apenas gana el no, esa lamentable medida de someter los acuerdos a una consulta popular, pues la extrema derecha, el uribismo representado en el Centro Democrático y todos sus brazos que tienen allí, pues entraron en una campaña para llegar a la presidencia, para hacer trizas la paz. Y ganaron la presidencia. Y a pesar de que ganaron la presidencia, no tuvieron la capacidad de tumbar la JEP o de pasar las reformas constitucionales que ellos querían para deshacer los acuerdos, pero sí han hecho mucho daño. Frenaron la implementación, desfinanciaron la paz. O sea que, doctor Alirio, o sea que en cierta forma están cumpliendo con lo prometido, porque Obvio, por ahí dijo obvio. el señor Fernando Londoño, vamos a hacer trizas la paz. Sí, de alguna manera han logrado, obviamente, incumplir los acuerdos, incluso de manera muy hábil, porque se inventaron una cosa que se llama paz con legalidad, que es como una parapaz. Es decir, está el acuerdo, ellos dicen lo vamos a cumplir y se inventan una cantidad de instituciones paralelas que no son las naturales de los acuerdos para hacer política pública diciendo que están cumpliendo los acuerdos con un incumplimiento deliberado de los mismos. Entonces, por ejemplo, en materia de protección y garantías para el respeto de los derechos humanos, se desconoce la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se desconocen todos los mecanismos del punto 3.4 y el gobierno se inventa una cosa que se llama Plan de Acción Oportuna, PAO, ¿no? Y entonces, con eso lo que hacen es desproteger la gente. Tú me decías fuera de audio cómo te quitaron la protección y demás. Entonces, pero ellos siguen diciendo tenemos un plan de acción oportuna para que no maten los líderes sociales y la realidad pues es que los siguen matando a lo largo y ancho del país. Entonces, El asesinato, discúlpeme, doctor Alirio, el asesinato sistemático, si se puede utilizar esa terminología, de los excombatientes de las FARC, reinsertados a la sociedad civil, y el asesinato incluso de los mismos líderes que recuerda el escenario que en su momento vivió la UP, la Unión Patriótica, no es como una manifestación clara de que están hablando en serio. claro, indudablemente ese incumplimiento de lo que tiene que ver con lo que tiene, con garantías, porque los acuerdos de paz traían un plan para dar seguridad a los territorios, darle seguridad a las comunidades, a las organizaciones comunitarias, a los líderes sociales y a los excombatientes que volvían a los territorios. Entonces se trataba de un plan, digamos, con desarrollo, con los PEDEX, con los PISDA, con sustitución de cultivos, bueno, con muchos temas que al armarlos todos, incluyendo estos programas de protección, pues se iban a asegurar los territorios. Al incumplir los acuerdos y al no hacer nada de esto, pues lo que se generó fue una mayor violencia en esas zonas que dejó las FARC, una cantidad de grupos armados paramilitares de todos los pelambres, de todos los colores, fortalecimiento también del ELN, de las disidencias, militarización de los territorios, tropas extranjeras traídas por el gobierno ilegalmente a Colombia, ilegalmente desde mi punto de vista por no pedir permiso al Senado, demás. Y pues esto nos ha retrotraído a una profundización que lleva a que hoy el 6CR diga que en Colombia hay 5 conflictos armados vigentes entre diferentes actores en diferentes departamentos. Y obviamente, pues eso es un retroceso impresionante. El asesinato de los desmovilizados, reincorporados, son crímenes contra la paz realmente, ¿no? Porque son personas que dejaron las armas, le apostaron, están haciendo sus proyectos productivos, rehaciendo su vida individual o colectivamente y pues han venido siendo asesinados también. Entonces, todo esto hay que pasarle la cuenta a Duque, o sea, es Duque el que ha generado estas políticas de desconocimiento, pero también estas políticas de seguridad. Recuerden lo que dijo Nicasio Martínez en su momento como nuevo comandante de las fuerzas militares en el sentido
de que había que duplicar las bajas, de que había que aliarse con grupos ilegales para mejorar las operaciones, o sea, con los paramilitares. Por supuesto, no se van a aliar con el ELN o con las disidencias de las FARC. Y por el otro lado, bajar la certeza operacional, que hace que se hagan operaciones sin certeza y que eso permita afectación de civiles o bombardeos de niños o todas las cosas que hemos visto en estos 2 años largos de este gobierno. Y esto es un agravamiento de la situación, o sea, es un gobierno que se pierde para la implementación de la paz y para la garantía de los derechos humanos, y a eso súmale la pandemia, eh, el desenfoque para atender la pandemia y pues toda la situación social, los millones de desempleados. Bueno, realmente estamos en una crisis impresionante. ¿No será que da la leve impresión, o por lo menos será ese el mensaje de, del asesinato sistemático de los excombatientes de las FARC, como quien dice, vuélvanse para el monte y activemos nuevamente la guerra? Bueno, yo creo que desde siempre se le colocaron bombas al proceso de paz, ¿no? El tema de las extradiciones que hizo que Santrich y Márquez, pues con una cantidad de personas se devolvieran al monte y se rearmaran. Pero bueno, lo que ha pasado con el ELN y la ruptura del proceso de negociación, digamos que pareciera que hay sectores en el país poderosos que les interesa que el Que les conflicto conviene. persista porque ellos gobiernan a partir del miedo y que les interesa que esto o sea, no es gratuito que este año hayan ocurrido 65 masacres. Eso es muy peligroso que se juegue a seguir deteriorando la situación para hacer unas propuestas de gobiernos fuertes de seguridad y demás de cara a las elecciones del 22, es decir, como meterle miedo a la gente para que pidan mano dura y un poco lo que hacía Donald Trump en los Estados Unidos, que por fortuna pues ha perdido las elecciones y eso pues también nos puede dar un respiro a Colombia en esa intromisión de los Estados Unidos por el lado de las tropas extranjeras y de las políticas antidrogas. Es más fácil, irónicamente, cayó Donald J. Trump que el mismo Maduro, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí, es cierto. Cambiemos de tema. En segunda instancia, y en las últimas horas se conoció que un juez de la República dice que la indagatoria que rindió el ex senador, expresidente y exconvicto Álvaro Uribe sí equivale a una imputación de cargos. Así las cosas quedan bajo investigación formal, doctor. Claro, claro, ya está imputado, por lo tanto, la Fiscalía tiene unos plazos perentorios de acuerdo a la ley 906 para que haga la formulación de acusación o para que precluya la investigación. Lo que ellos pretendían era que toda la evidencia física y todos los medios de prueba que existían, que obviamente se tienen que validar en juicio, desaparecieran. Yo creo que lo importante es que no se pierde todo el trabajo que hizo la Corte Suprema y al quedar imputado, pues queda vinculado al proceso e incluso se podría volver a pedir una medida de aseguramiento ante cualquier juez de control de garantías, porque el fraude procesal es un delito que tiene detención preventiva. Pero bueno, independientemente de eso, pues la acción sigue. Obviamente va a ser difícil que un juez de bajo nivel, que no sea la Corte Suprema de Justicia, pues se atreva a proferir una condena contra un personaje pues tan cuestionado y que genera tanto miedo hacia sectores del Poder Judicial. Hay cosas muy particulares en torno a ese tema. Por ejemplo, entre tanto, parece que Álvaro Hernán Prada va a integrar la comisión de acusación, el representante a propósito del Centro Democrático vinculado al proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, conformará ese órgano legislativo que, entre otras tareas, investiga magistrados de las altas cortes. ¿Cuál es su opinión referente a este particular? Bueno, nosotros siempre hemos condenado los fueros, ¿no? Porque los fueros, sea el fuero penal militar, el fuero de los presidentes con la comisión de acusaciones o los fueros de altos funcionarios del Estado, se han prestado para intercambio de impunidades, ¿no? Entonces el Congreso investiga a la Corte Suprema, a los magistrados, pero los magistrados investigan a los congresistas
Bueno, es un juego un poco perverso. Entonces, es como un descaro y una afrenta que el Congreso pues le dé un cupo a esta persona en una comisión de acusaciones y que esto se maneje común y corriente. Pero igual, uno ve que en la comisión de acusaciones del Congreso hay miembros del Centro Democrático encargados de investigar la ñeñe política contra Duque. Entonces, ¿qué esperanza puede uno tener de que algún día vaya a haber una investigación? Eso es lo O que lo explica mismo, o que lo mismo, o lo mismo, perdóneme, doctor Alirio, o lo mismo que advirtió el mismo senador Iván Cepeda, que el fiscal Gabriel Jaimes no cumple con estándares de imparcialidad, ¿no? sí, eso es así. Obviamente, otro de los problemas de este gobierno y de estos 2 años y medio es que el gobierno ha tratado de tener a sus fichas en los organismos de control. Lo vemos con el fiscal general, que es su amigo personal de toda la vida, y lo vemos con la ministra de Justicia, que ahora es la procuradora, con el defensor del pueblo, que eso es muy nocivo porque muestra el autoritarismo de un gobierno para querer acaparar todos los poderes públicos y los organismos de control y evitar precisamente que sea investigado o juzgado cualquier miembro de su gobierno o los abusos de su partido. Creo que eso es también uno de los rasgos de este gobierno. ¿Qué nos puede contar, doctor Alirio, sobre el tema de la desaparición forzada y la responsabilidad de agentes del Estado que precisamente la Fiscalía entregó a la JEP? Un informe en el que se describe eso, lo que militares, policías y otros funcionarios utilizaron la desaparición presuntamente como arma de guerra, ¿no? Bueno, la desaparición forzada desde el punto de vista del derecho internacional y de los tratados internacionales son típicamente crímenes de Estado. Es decir, se entiende, aquí en Colombia, pues el Código Penal le tiene otra definición, pero recordemos que el artículo 12 de la Constitución es muy sui generis porque le prohíbe al Estado desaparecer a sus súbditos, a sus ciudadanos, ¿no? Y ese artículo no es gratuito. ¿Por qué yo no sé cuántas constituciones del mundo dicen se le prohíbe, señor Estado, desaparecer a sus ciudadanos? ¿No? Es pero, apenas, pero si el artículo existe y se aprobó por la constituyente, pues imagínense usted. es porque en 1991 había una práctica en Colombia de desapariciones forzadas. Y Era una si, tipicidad, ¿no? y si después no fue posible porque hubo 3 presidentes que rechazaron la tipificación de la ley de desaparición forzada, es decir, que el Congreso la aprobó, se la mandó al presidente y la objetaron. Entonces, eso explica que es el Estado realmente el que utilizó como mecanismo de represión esa práctica o ese crimen de lesa humanidad que es desaparecer personas. Realmente es uno de los crímenes más fuertes y hoy tenemos en Colombia pues a más de bueno, por lo menos 120.000 personas desaparecidas. Tenemos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y obviamente pues este crimen es un crimen que indudablemente ha estado presente en la guerra sucia en Colombia. ¿Considera usted, doctor Alirio, que en Colombia se esté consolidando una narcodemocracia corrupta y criminal mientras se fumiga a la vez y se atacan comunidades rurales? Bueno, yo creo que históricamente, no solamente frente a este gobierno, sino frente a muchos gobiernos, ha habido una captura del Estado, no solamente por aparatos de gran poder económico, multinacionales o empresarios, sino también por aparatos ilegales y por capitales que necesitan legalizarse. Y la forma que han encontrado para legalizarse es financiar campañas políticas, es tener gobernadores, alcaldes, congresistas y presidente. Y de alguna manera la ñeñe política, en el caso de este gobierno, evidencia ese doble discurso. Los que más hacen discursos de guerra contra las drogas son los que se benefician de los dineros ilegales o del lavado de activos o del negocio del narcotráfico. Y obviamente eso nos da una señal de alarma frente a que esos capitales
se mueven en la vida legal y en la vida política del país y adquieren poder. Normalmente el capital siempre trata de legalizarse y lamentablemente en Colombia se ha legalizado a partir de la política y de la financiación de la política, y eso hace que pues no se permita siquiera legalizar la marihuana como pasa en 12 estados de los Estados Unidos, y hace que aquí se ataque a los consumidores de drogas, se ataque a los campesinos, pero que la cadena del valor del narcotráfico, ustedes vieron a Ñeñe Hernández, la presidencia, la posesión del presidente, en los aviones de la policía, del ejército. Entonces los narcos se mueven a sus anchas y el negocio del narcotráfico pues anda sin ningún problema. Terrible, terrible ese mensaje que dejan de que si los narcotraficantes se mueven a sus anchas, me imagino que su mercancía también, ¿no? Por supuesto, porque si no, pues no se podrían lavar los activos. Ahorita cogieron, creo que fue en Guatemala, 2 toneladas de cocaína, ¿no? Y bueno, hay muchos cómplices en Estados Unidos también. En Estados Unidos se lavan todos los dineros y en Europa, en la banca norteamericana y europea, se lavan los dineros del narcotráfico, porque si un kilo de cocaína aquí puede valer 5 millones de pesos, allá puede valer $70,000 o puede valer 50,000 euros o no sé cuántas, 40,000 libras esterlinas. Entonces, esas tasas de ganancia se lavan allá. Se dice ya para terminar este espacio, ir terminando este espacio del que agradecemos indiscutiblemente su participación, doctor Alirio, que el Centro Democrático tiene injerencia en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría. ¿Y por qué entonces se escucha tanta alarma con el 22? Que cuidado con el 22, si son ellos precisamente los que están manejando ya todos los poderes en Colombia. Bueno, la alarma con el 22 es que ellos van a tratar de perpetuarse en el poder y que van a tratar de utilizar esos órganos de control para barrer y para atacar a quienes eventualmente se opongan a que este partido se mantenga en el gobierno o estos sectores políticos se mantengan en el gobierno. Yo lo que creo es que ha sido tan malo todo lo que han hecho, que hay un escenario de mucha oportunidad para tener un gobierno alternativo de cara al año 2022. ¿Cuál es, en últimas, el mensaje, doctor Alirio, para los defensores de derechos humanos, para todas las personas que tienen como característica el poder de la denuncia, aunque no tengan el poder de la defensa en Colombia? Así las cosas, ¿qué se le podría decir, doctor Alirio Muñoz Uribe, Uribe Muñoz, a los colombianos que tienen y empuñan esa bandera de la defensa de los derechos humanos? Bueno, yo creo que estamos en el lado correcto de la historia, ¿no? Estamos en el lado de la dignidad, en el lado de la defensa de la vida, de la defensa de la naturaleza, de la defensa de los bienes comunes de la humanidad, de la defensa, pues, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, que eso tiene que ser una agenda también política, una agenda de gobierno, de planes de desarrollo, de planes de vida para las comunidades étnicas, indígenas, afros. Bueno, yo creo que los derechos humanos son un indicador de desarrollo. Si la gente come, si la gente estudia, si la gente tiene salud, si la gente tiene empleo, si la gente tiene techo. Y creo que si hacemos y acuñamos una visión de desarrollo, podemos tener un mejor país y un modelo de país. Yo creo que la burguesía, que lo único que ha hecho es saquear e enriquecerse del ejercicio abusivo del poder, no tiene un proyecto de país. Doctora Alirio, muchísimas gracias de verdad por habernos permitido escuchar sus opiniones, sus recomendaciones y su textualidad a través de Cerca. Gracias, William. Muy amable y un saludo para toda la audiencia de Cerca. Él es el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado y político colombiano, reconocido defensor de derechos humanos, y nosotros somos De Cerca, periodismo independiente.
Con permiso.